¿Viste cuando algo no tiene lógica, pero sabes que es así? No es magia, no es místico, es algo interno, es algo real, porque la intuición no se explica, solo se siente. ¿Y qué es la intuición para mí? Es una verdad que sentís antes de poder explicarla. No son esas decisiones que tomás por impulso, por ansiedad, por incertidumbre, sino al contrario. Son esas certezas que tenés, pero que no tenés forma de explicar por qué, pero que sentís fuertemente, internamente y emocionalmente, primero dentro tuyo que en tu mente, que en la cabeza. Es algo que sabes, pero que no podés expresar en palabras por qué. Y cuando pasa eso es un momento donde vos tenés que parar la pelota y mi argentino me sale de dentro. Tenés que hacer una pausa y, y reflexionar si esa intuición es realmente una intuición per se, una intuición que es algo a donde querés ir o lo que querés, y que no sea un pálpito o esta otra cosa de, de ir por una cuestión rápido para sacarme la ansiedad, los miedos o cualquier otra emoción que no es algo que va en concordancia con tu integridad o con tu forma de ser o con lo que querés para vos. Es muy sutil, no es simple, pero sí creo fervientemente que es una cuestión que hay que desarrollar e ir atendiendo más, porque es el día y la noche en sentirte bien con lo que estás haciendo, con las relaciones que estás creando, que estás generando, o cargarte más piedras en la mochila siendo incongruente con tu propia vida. ¿Cuántas veces nos pasan de que decimos sí al pedido de alguien más o sí a algún trabajo y al principio no afectan nada porque es una cuestión de tolerancia que vamos desarrollando con la vida, con los años, pero ese ir al trabajo que no me gusta una y otra vez, un día, una semana, un año, 2 años, es lo que nos va desgastando y llega a un cierto punto que o nos enfermamos o algo pasa, hay un quiebre y ahí es donde recién nos ponemos a ver qué pasó, y si estás atento seguramente volvés a este momento donde no seguiste tu intuición y por estar en modo automático o ir a lo fácil, terminaste cayendo en esa situación. Y seguir tu intuición no es seguir algo fácil. Muchas veces tu intuición te dice que hagas cosas que quizá no están a la altura de quien sos vos hoy, pero ese es el desafío. Si sabés que es por ahí, si sentís internamente que es por ahí, es por ahí. A lo que me refiero, que si vos lo sentís es porque sos capaz, solo que hay un montón de precios emocionales, barreras mentales, paradigmas o cuestiones sociales, presiones sociales de que no te permiten porque no querés confrontarlas, ir por eso. En mi caso puntual, todo, te decía en los videos anteriores, este proyecto lo quiero llevar a cabo, no exactamente con esta temática, pero hace más de 10 años. Es mi intuición y ya es como un tan piedra marcado porque lo tengo súper claro. ¿Y por qué no estuve grabando estos videos mucho tiempo atrás? Por miedos, por seguir estas cuestiones que brillan más y son más fáciles de acceder
que perseguir mi intuición. Mi intuición es grabar videos, pero 10 años atrás mi timidez era impresionante. Tuve que trabajar en workshop y cursos de oratoria para empezar a sacar esa timidez. Justo le había mandado un mensaje cuando grabé el primer video a mi profesor de oratoria, agradeciéndole que fue el primer, identifiqué que fue el primer hito que me ayudó a estar hoy grabando los videos, y charlábamos de que el primer año había absorbido todo lo que es el contenido teórico, pero jamás me había animado a pasar al frente, que era uno de los ejercicios. En este curso anual de oratoria teníamos que preparar un tema y exponerlo ante nuestros compañeros. Y ese año no me animé y volví a hacer el mismo curso, no es que era otro avanzado, nada, el mismo taller lo volví a hacer completo al siguiente año, y ya ahí pude hablar en público, aunque con mucha timidez, y recién al tercer año que ya participé, sí iba eventualmente porque ya había forjado amistades, pero ya me sentía mucho más cómodo. Así todo, no comencé con los videos. ¿Por qué? Porque era exponerme, al ser tímido. Tenía mucho miedo de qué dirán, tenía mucho miedo de hacer el ridículo, tenía también un montón de paradigmas. Nadie en mi entorno estaba haciendo algo así. ¿Por qué iba a ser yo el primero en romper con eso y animarme a exponerme ante la cámara? Entonces, cuando te digo que estoy armando este proyecto para poder acompañarte, no te lo digo desde un lugar de fin, de logro y demás. Yo mismo estoy aplicando a mi vida todo lo que converso con vos, todo lo que charlo, lo que cuento, y las herramientas que voy a traer al canal para que puedas aplicar en tu vida. Son herramientas que uso yo en la mía. Y volviendo a este ejemplo de la oratoria, a través de todos estos más de 10 años fui avanzando y aprendiendo herramientas, solucionando cuestiones internas, en consecución, en definitiva, a un paso muy lento, pero hacia un mismo lugar, que me permitió hoy estar grabando estos videos, ya que todo esto que fui desarrollando es parte de poder hablar a esta cámara solo o enfrente de otros, pero no quita que en todo este camino de muchísimos años me he desviado en hacer otras actividades que eran mucho más sencillas, que las personas quizá era más fácil para otros aplaudir esos logros y esos proyectos, que en mi mente no iba a hacer esto. Cuando posteé el primer video del canal, la verdad que para mi sorpresa no hubo un quiebre tan radical, y era un miedo muy grande que tenía el comenzar a hacer los videos. Y al contrario, todos mis círculos, mis amistades de Argentina o mis amistades acá en Australia, familia de mi pareja en Estonia, vieron los videos con subtítulos, así que, y la mayoría me dio feedback positivo, me alentaron. Incluso acá en Australia también mis amistades me decían de puntos o lugares para tomar las escenas, los films, los videos. Así que nada, fue muy grato, me entusiasmó y me dio incluso más energías para seguir en esto que creo que es mi camino, es algo que me lo viene diciendo mi intuición hace tanto tiempo, y es la primera vez que me lo permito romper con estos paradigmas, con estos pensamientos negativos que me vienen, y poder estar acá creando una vez más otro video, buscando conectar con vos, buscando ayudarte, y en medio que te ayuda a vos, también voy a ayudar a otras personas en las que quieran mi acompañamiento, y toda esta sinergia va a ayudarme, a ayudar a muchas personas en distintas maneras. Y es un poco lo que quiero, poder ayudarte a vos, y en medio poder ser congruente y construir la vida que quiero y la vida que busco y que diseñé para mí mismo. Y para ir cerrando, solo déjame decirte que tu intuición no falla. Lo que falla es el miedo, que la está tapando. Y tampoco necesitas mucha más información
lo que realmente necesitas es más conexión con vos mismo. Así que espero que te haya gustado este video. Si algo que te dije te disparó algún momento de tu vida que sentiste que te pasó esto de no seguir tu intuición, déjamelo en los comentarios que me encantaría leerte. Y nos vemos en los próximos videos.